Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Y en esta ocasión, dentro del marco de estas entrevistas a gente que trabaja, que investiga dentro de lo que es el esquema PEDESIVA, hoy nos vamos a meter en el área de PEDESIVA química. Y además con la particularidad de tener en estudios a un investigador que pasa parte de su tiempo trabajando en Uruguay, en el ámbito de la Facultad de Química, pero otra parte de su tiempo está integrado también a grupos de trabajo de la Universidad de Valencia, del Instituto de Ciencia Molecular allí en España. Así que bueno, le damos la bienvenida al doctor Mario Pacheco. Bienvenido a Sobre Ciencia, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Que como queda dicho, del área de Química Inorgánica, de Facultad de Química de la Universidad de la República y de la Universidad de Valencia, España. Exacto, sí. Bueno, Mario, hay un tema que está bueno porque en realidad estamos bombardeados diariamente de noticias que tienen que ver con el hidrógeno. Puntualmente, casi siempre hidrógeno verde, pero en general hidrógeno como el combustible que a través de una u otra estrategia va a renovar la matriz energética global y nos va a dar una mano para atacar algunos de los problemas que generan el cambio climático y demás. Sin embargo, el hidrógeno, que como combustible es bárbaro, como elemento transportable, presenta muchos problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Exacto, bueno, como tú decías, el hidrógeno va a ser uno de los combustibles del futuro, ¿sí? Porque estamos buscando descarbonizar, ¿no?, los combustibles que utilizamos y que sean lo más verdes posibles. Y ahí surge el tema del hidrógeno verde, como tú dices. Y una de las limitaciones que tiene hoy en día es el tema del transporte y el almacenamiento, ¿no? Porque si uno lo compara con otros tipos de combustibles, sobre todo los fósiles, su eficiencia energética es, por unidad de volumen, es bastante pobre, digamos. Entonces están buscando mecanismos para optimizar o para mejorar los medios de almacenamiento para el hidrógeno, ¿sí? Obviamente, cuanto lo podamos tener en un volumen lo menor posible, más eficiente va a ser ese método de almacenamiento. Pero claro, tener volumen en un menor volumen posible, ¿sí? Eso lleva a utilizar presiones muy altas y temperaturas muy bajitas. Y eso es algo que hoy en día todavía estamos en proceso de desarrollarlo, ¿no? De tener mecanismos de almacenamiento estables, seguros sobre todo, ¿no? Para que podamos utilizarlo, ese combustible. Para licuar el hidrógeno, para transformarlo en líquido, ¿a qué temperatura hay que bajarlo? Bueno, tenemos que bajarlo, por ejemplo, por seguro, por debajo de lo que se llama la temperatura crítica. ¿Sí? La temperatura crítica de un gas es la temperatura por el cual, por encima de ella, no podemos pasar de lo que es un estado líquido a un estado gaseoso, ¿sí? Tenemos que bajar esa temperatura crítica, que son 33 Kelvin, ¿sí? Que serían unos menos 240 grados Celsius más o menos. Y por debajo de eso, e incluso para hacerlo a temperatura ambiente, tenemos que bajar por debajo de la temperatura de ebullición, que anda más o menos en los 20 Kelvin, ¿sí? Que serían menos 252 grados Celsius, por ahí. Son temperaturas inimaginables, pero que sin embargo se consiguen. El tema que me imagino, la cantidad de energía que hace falta para bajar a la sustancia hasta esa temperatura y después para mantenerla. Exacto. Y además mantenerla, como decís vos, con un margen de seguridad importante para... Uno puede pensar en un traslado en un barco, en un camión, pero después si la idea es que sea combustible en un auto, bueno, ¿cómo hacer para generar algo que funcione a esa escala? Y ahí está el desafío. Ahí está el desafío, sí. A ver, lo que es comprimirlo, eso es relativamente fácil porque se hace con todos los gases, ¿no? Se comprimen y se almacenan y se transportan de esa manera. Bajar la temperatura de repente a lo que sería unos 70 Kelvin, que sería más o menos la temperatura del nitrógeno líquido, eso también ya se trabaja, ¿no? Hay muchas aplicaciones de nitrógeno líquido y eso se hace relativamente fácil. El tema es como esos últimos grados, ¿no? Cómo llevarlo de 70 hasta 20 como para tener el hidrógeno en forma líquida. Claro. Y ahí está un poco el desafío y bueno, y donde hay muchas líneas de investigación y donde se está buscando la vuelta de bueno, ¿cómo logramos licuefaccionar el hidrógeno, que sería la forma más óptima de mantenerlo almacenado? Claro, y acá aparece algo que yo no había escuchado nombrar en mi vida hasta que tomé contacto con tu trabajo, que es la criorrefrigeración magnética. Exacto. Bueno, ¿en qué consiste? Yo de hecho hice mi tesis de doctorado y ahora mis estudios de postdoctorado en grupos de magnetismo molecular. Ahora empezamos a trabajar una de las ramas del magnetismo molecular, que es la refrigeración magnética. ¿Sí? Esto se basa en un efecto que tienen ciertos compuestos que se llama el efecto magnetocalórico, ¿sí? Que es la capacidad que tienen ciertos materiales de, al aplicarles un campo magnético externo,
¿sí? Y quitárselos de bajar su temperatura. Los materiales que se conocen hoy en día funcionan a temperaturas muy, muy bajitas, por debajo de los 15, 10 Kelvin, ¿sí? Podrían tener aplicaciones, por ejemplo, como para enfriar el helio. Pero bueno, ¿para qué podríamos necesitar helio? No es algo que necesitemos tan cotidianamente, ¿sí? Entonces, bueno, yo dije, bueno, partiendo un poco del conocimiento que hay, ¿no? de esos tipos de compuestos que se enfrían a muy bajitas temperaturas, a ver si podemos hacer alguna modificación en cuanto a su composición, a su estructura, y ver si logramos de que ese enfriamiento sea a unas temperaturas un poquito superiores, ¿no? Como por ejemplo alrededor entre 20, 30, 40 Kelvin, y de esa manera, esto ya es muy a futuro, pensar en algún dispositivo que permita ir enfriando quizás el hidrógeno de una temperatura del nitrógeno, ¿no? Unos 70 Kelvin hasta unos 20, ¿sí? Por ejemplo, se habla mucho hoy en día de los que son los refrigerantes magnéticos activos, ¿no? Yo a todo el mundo se lo explico, es como una suerte de, como si fuera el filtro de agua de nuestras casas, los cartuchos. Y vieron que adentro tiene un montón de, puede tener ceolitas, un montón de cositas adentro, ¿no? Que van filtrando el agua. Bueno, esto sería, imagínense que por ahí pasa una corriente de hidrógeno. Esto tendría distintos tipos de compuestos, ¿sí? Que con la presencia de ese campo magnético externo irían enfriándonos de a poquito, mientras van pasando por el tubo, nos irían enfriando a poquito el hidrógeno, hasta llegar a la temperatura que necesitemos, menor a 20, para poder licuefaccionarlo. Ahora, y ese es como el objetivo hoy en día en cuanto a esta investigación. Si esto funciona, y si yo entendí bien la mecánica, requiere mucha menos energía que los métodos de enfriamiento tradicionales, y bueno, menos energía también es menos impacto ambiental. Exacto, sí. A principio requería menos energía, además hoy en día lo que es aplicar un campo magnético es algo que está bien sabido, bien desarrollado, ¿no? El electromagnetismo está bien desarrollado hoy en día, entonces es algo muy, muy sencillo de hacer. Ya hay muchos dispositivos tecnológicos que usan campos magnéticos. Entonces, bueno, habría que llevar el hidrógeno a una temperatura relativamente baja, pero no tan baja como te decía, unos 70 Kelvin, y después sería ese último proceso mediante empleando este tipo de sustancias, a través de este efecto, el efecto magnetocalórico, irlo enfriando hasta la temperatura que necesitemos para llevarlo al estado líquido. Y sí, a priori llevaría una menor energía, ¿no? Menos recursos energéticos. La problemática que tiene esto también son el costo que pueden tener estos materiales, ¿no? Estos materiales están hechos muchos en base a elementos de transición interna, lo que habrán visto en la tabla periódica, los elementos que están abajo, esos son elementos muy escasos, algunos son elementos sintéticos, son muy costosos. Entonces, habría que ver si el costo-beneficio a futuro lo vale. Pero bueno, hay que investigar, ¿no? Exacto. ¿Y estas investigaciones las estás llevando adelante allá en Valencia o un poco en cada país? Bueno, la parte sintética la comencé acá en Uruguay. Y el año pasado yo tuve mi primer año sabático como profesor en la Universidad de la República y me fui a hacer una estancia postdoctoral en la Universidad de Valencia. Y toda la parte de lo que es las medidas de las propiedades magnéticas, eso lleva equipamiento muy avanzado que lamentablemente no tenemos en nuestro país, las hice ahí en la Universidad de Valencia. Bueno, las estamos haciendo de hecho porque es una investigación en curso. Y eso lo hacemos con el grupo de investigación del profesor Lloret ahí en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia. ¿Y vas a tener condiciones para cuando termine tu estadía allá para continuar con los trabajos acá? Sí, a ver, yo creo que es primordial para la investigación, más allá del dinero, las colaboraciones. Claro. En Uruguay acá tenemos una capacidad de síntesis y un conocimiento en cuanto a la parte química de este tipo de materiales que es muy importante. Y yo creo que tenemos que seguir explotando eso acá. Y ellos tienen una expertise muy buena en la parte de magnetismo y tienen los equipos y las cosas para estudiarlos en forma profunda. Entonces yo creo que no... hoy en día no es una limitante no tener la equipación acá en Uruguay, porque para mí el tema de la colaboración entre grupos de investigación es imprescindible y es primordial. Excelente. No, además, teniendo en cuenta que Uruguay también está dando algunos pasos para ser un país productor de hidrógeno, bueno, no va a ser todo el hidrógeno para ser consumido acá. Resolver las maneras de colocar esa producción fuera de fronteras y transportarla es también clave para un desarrollo, insisto, de una etapa de avance de nuestro aparato productivo, ¿no? Exacto, sí, yo creo que Uruguay va en buen camino, ¿no? Ya tenemos casi toda la matriz energética nuestra de fuentes renovables. Así que tenemos una buena experiencia, ¿no? La utilización de biomasa, yo qué sé, la energía eólica, ese tipo de cosas, y yo creo que vamos en buen camino para la utilización del hidrógeno también como fuente de energía. Pero
Y bueno, creo que tenemos también mucha mano de obra muy capacitada a nivel de la industria, a nivel de la academia, como para poder explotar eso. Y bueno, y quizás en un futuro nuestro país pueda ser un modelo de eso y además exportar y realmente generar riqueza a partir del hidrógeno. Y aportar desde el conocimiento a resolver los desafíos que se van presentando en ese camino. Exacto, sí, esperemos que sí. Mario Pacheco, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Buen regreso en estas idas y vueltas que todavía estás haciendo al Atlántico y bueno, nos vemos más adelante. Vale, bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presentó este espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico. Si la investigación continúa, la ciencia avanza y la sociedad toda se beneficia. Y ahora sí cerramos esta edición de hoy de Sobre Ciencia. Como siempre aquí en TV Ciudad, los y las esperamos la semana que viene.